Epistemología de la investigación. Maestro en Ciencias de la Educación, Constantino Sánchez Álvarez. Fundamentos epistemológicos de la investigación. Maestría en Ciencias de la Educación. Presenta Perla Kenia Velázquez Velázquez. Epistemología de la investigación. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La palabra epistemología está compuesta por dos palabras griegas, episteme, que significa conocimiento, y logos, que se traduce como estudio o ciencia. En este sentido, la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. Tanto Platón como Aristóteles son pensadores racionalistas. Ambos consideraban que el verdadero conocimiento consiste en el conocimiento intangible de lo general y no de lo particular. Esto es de conceptos universales. Para ambos casos son inmateriales, intangibles, captados por la razón y no por la percepción, eternos e inmutables. Ambos consideraban que ese conocimiento superior procede por deducción desde principios hasta los últimos en particular. Para los dos actores, estos principios no necesitan ser justificados a partir de otros superiores a ellos, sino que ambos creen que una correcta explicación de un particular es aquella que refiere a aquellos principios últimos que son la causa de los particulares. Platón rechaza como mera opinión cualquier forma de conocimiento que no emplee principios y conceptos universales en sus explicaciones y se quede en el campo de lo sensible y lo particular. De igual modo, Aristóteles califica de mera experiencia el conocimiento que no se demuestra a partir de los principios generales, como el conocimiento del agricultor que sabe cuándo hay que plantar una semilla, por ejemplo, pero no puede explicarlo. Sabe el qué, pero no el por qué, y lo excluye por completo el campo de la ciencia. El racionalismo y empirismo. Estas son dos escuelas del pensamiento que buscan explicar la forma en la que los seres humanos adquieren el conocimiento, pero tienen filosofías fundamentalmente opuestas. Mientras que el racionalismo afirma que la fuente del conocimiento es la razón del empirismo. El empirismo entonces alega que es la experiencia sensorial. Algunos teóricos como Descartes y Bacon destacaban las diferencias que existen entre el racionalismo y el empirismo, tales como que son una teoría basada en la afirmación, decía Descartes, que de la razón de la fuente del conocimiento humano, y Bacon, decía que es una teoría basada en la alegación de que la experiencia es la fuente del conocimiento. Descartes decía que creía en la intuición y Bacon no creía. Descartes decía que el conocimiento se basaba en el uso de la razón y la lógica. Bacon decía que el conocimiento se basaba en la experiencia y en la experimentación. Los principios claves que enmarcaba Descartes era la deducción, el conocimiento innato y la razón. Y para Bacon era la inducción y las experiencias sensoriales. Esta disputa ocurre en la epistemología, la rama de la filosofía dedicada al estudio de la naturaleza,
fuentes y límites del conocimiento. Algunos racionalistas afirmaban que nuestro conocimiento es adquirido por la razón y los conocimientos innatos. Por otra parte, los empiristas afirman que la experiencia sensorial es la fuente de todas nuestras ideas y conocimientos. Galileo Galilei incursionó en el mundo de la investigación aspectos cuantificables que trataba de dar a conocer fenómenos descritos en un lenguaje matemático que hasta la fecha se utilizan, considerados para él como el lenguaje de la naturaleza. Él consideraba de esta manera las matemáticas como el lenguaje de la naturaleza. La relación objeto-sujeto se entiende como sujeto al ser dotado de conciencia y de voluntad, que conoce y actúa en conformidad con sus propios designios. Al sujeto se le contrapone el objeto como una cosa exterior hacia la cual se dirige, a conciencia y a la actividad del primero. La filosofía idealista afirma que no hay objeto sin sujeto, es decir, el mundo exterior no existe fuera de la conciencia y la independencia de ella. La revolución científica se refiere a la época en la que se sentaron las bases de la ciencia moderna. En esta participó Isaac Newton, en la cual señalaba que su objetivo es el cómo y no el por qué. Este era su método hipotético deductivo, en el que afirmaba que el que no se pueda explicar la gravedad no es irrelevante. Sin embargo, la puede medir, observar y hacer predicciones que se basen en ella, y esto es todo lo que un científico tiene que hacer. Fue la revolución industrial la que hizo que la revolución científica fuera reconocida por su verdadera magnitud. A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se marca una importante época donde se constituye el principal referente para la creación del conocimiento, en la cual se sientan las bases de la ciencia social moderna, es decir, es el resurgimiento de la universidad. De esta forma, la ciencia positivista, que fue representada por Auguste Comte y Stuart Mill, ellos prometían la liberación total de la teología, la metafísica y todas esas ciencias que debían explicar la realidad. La fenomenología es una corriente filosófica nacida propiamente por Edmund Husserl a principios del siglo XX. El enfoque comprensivo hermenéutico sustentado por autores como Diddley, Max Weber, Ricoeur, entre otros, quienes coincidieron en el rechazo al monismo metodológico propuesto por el positivismo. El paradigma es considerado un modelo. Es el conjunto de creencias y preconcepciones, tanto filosóficas como de otra índole, que en una época determinada comparte una comunidad científica. En este sentido amplio equivale el punto de vista o enfoque. El paradigma empírico-analítico son las explicaciones que se logran a través de la deducción, a partir de los enunciados hipotéticos posibles de verificarse empíricamente a través de la observación.
En el marco de este paradigma, el enfoque empírico-analítico, se sustentan las ciencias sociales como ciencias explicativas. El paradigma hermenéutico busca comprender el medio para el que el sujeto pueda interactuar en él, y no para manipularlo o controlarlo. Implica la necesidad de comprender el significado de la situación. El paradigma crítico dialéctico trata de una acción subjetiva, es decir, de un sujeto situado en un determinado contexto que actúa con otro sujeto en una verdadera interacción, es decir, un conocimiento del mundo como sujeto y no como objeto, que busca comprender el ambiente mediante la interacción. Esto basado en una interpretación consensuada del significado. Elección del enfoque epistemológico. La fenomenología es desde la relevancia central dada a la conciencia, a las ideas, al pensamiento, al sujeto, al yo, en el proceso de un conocimiento. Desde la hermenéutica, que es la técnica y el arte de la interpretación textual. Existen algunos tipos de investigación: la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Esto quiere decir que no se trata de probar o medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino que descubrir tantas cualidades como sea posible. La investigación cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlos, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema y cuál dirección lleva y qué tipo de incidencias existen entre sus elementos. En cuanto a lo metodológico, la investigación cualitativa utiliza diseños emergentes, flexibles, lo que posibilita que las decisiones se modifiquen conforme se vaya avanzando en el estudio. En la investigación cuantitativa se realizan indagaciones en un escenario cuyo objeto de estudio es naturalista. Recolección de datos. En el paradigma cualitativo se utilizan técnicas no estructuradas, tales como una entrevista, historias de vida, grupos de discusión, observación participante, análisis de contenido cualitativo. Aquí sus unidades de análisis son sujetos, grupos, comunidades que tienen un sistema de muestreo estructural. En el paradigma cuantitativo utiliza sistemas estructurados, tales como cuestionarios de observación estructurada, análisis de contenido cuantitativo, entre otros. Utiliza sistemas de muestreo probabilístico. Análisis de datos. El método cualitativo utiliza métodos de análisis de discurso y opera con pocos casos en general. La investigación está libre de valores, lo que puede garantizar que es así la metodología objetiva utilizada.
En el método cuantitativo opera una gran cantidad de individuos. En este se utilizan métodos de análisis estadísticos, descriptivos e inferenciales y conlleva matemáticas. La investigación está comprometida por valores numéricos. La relación entre el investigador y el objeto de estudio. En el paradigma cualitativo, el investigador y el objeto de investigación interactúan y se influyen mutuamente. En el paradigma cuantitativo, el investigador y el objeto de investigación son totalmente independientes. Y con esto terminaría mi participación en cuanto a la epistemología de la investigación. Muchas gracias, que se encuentren muy bien, hasta pronto.